Hay otro libro que lo escribe cuando él ya es anciano, ya es viejo. Entonces ya se imaginan los 3 libros, ¿sí? Ok. Entonces el que escribió cuando era joven, Cantar de los Cantares, el amor. Mi hija dice el amor en francés, ¿no? El amor. El amor. Bueno, Cantar de los Cantares. Pero cuando ya él es un hombre maduro, ya escribe los proverbios. Son proverbios de sabiduría, de administración, de gobierno, etc. Y cuando ya es viejito, escribe el libro de Eclesiastés. Él ya está viejito, próximo a dejar este mundo, y él termina diciendo en ese libro: el fin del discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Pues bien, volvamos a repetir el versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Ahora, cuando Salomón escribe este versículo, él se está recordando a sí mismo porque cuando él escribe este versículo, él es un hombre que en su experiencia personal ya es un hombre rico. Lo tiene todo. Todo. Entonces, cuando él escribe a sus lectores, él tiene como contexto en su escrito un principio que ya Moisés había enseñado siglos atrás. Y Moisés había enseñado al pueblo que la riqueza viene de Dios y no del hombre. La riqueza viene de Dios. Dios es rico. Dios es rico. Dios no necesita nada, pero nos dio todo a nosotros en abundancia. Entonces, cuando Salomón escribe este versículo, él está pensando en Deuteronomio capítulo 8, verso 10 al 14. Vamos a verlo aquí en la pantalla. ¿Qué había dicho Moisés? Mire, porque Salomón conocía esta palabra, él había disfrutado de eso. Entonces él por eso, al conocer esta palabra y experimentar la bendición en su vida, él escribe que la bendición del Señor enriquece y que no añade tristeza. Entonces él dice así: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Patricia, cuando tengas la barriga llena. Estás orando por mí, Patricia. Qué bendición. Entonces, ten mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado ¿de qué? De no olvidar al Señor, tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que yo te entrego hoy. ¿Por qué la abundancia nos hace tirar hacia ese lado? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, díganlo todos al tiempo: ten mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Quieto, veneno. No te vuelvas orgulloso. Y entonces
te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces, Salomón tiene en contexto estas palabras que había dicho su antiguo pastor, su profeta, el hombre de Dios que había dejado registrado esto. Cuando te sacies, cuando te vaya bien, cuando seas rico, recuerda, ten cuidado, no te olvides de Dios. Entonces Salomón está diciendo que la bendición del Señor enriquece y no trae ninguna tristeza. Entonces el rey Salomón trae a la memoria nuestro pasado sin el Señor. ¿Cómo era nuestro pasado sin el Señor? Un pasado de pobreza, un pasado de carencias, un pasado de dificultades, un pasado de poquedades. No tengo nada. Cristian, poquedades. Y él lo dice no para desmoralizarnos, sino para que desde allí glorifiquemos a Dios y le agradezcamos. Ahora, por esto les estoy diciendo que esta noche va a ser muy especial, porque esta noche va a ser una noche de gratitud. Pues ha sido Él, y no nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestras sociedades y fuerzas quienes nos han enriquecido. No, Él nos ha prosperado. Solamente Él. Un aplauso para Él. Ahora, si ha sido el Señor quien, viendo nuestras penurias financieras, decidió bendecirnos, brindarnos su misericordia, su amor, pero además de brindarnos eso, nos blindó. Y nos blindó con su bondad al hacernos hombres y mujeres prósperos de manera integral. Porque la palabra del Señor dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es una prosperidad integral. Entonces, por supuesto, esto incluye finanzas. Por tanto, si estamos disfrutando de un buen pasar económico, quiera Dios que así sea, ¿no? Porque a lo mejor no. Jamás debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. No lo olvide, de dónde nos sacó el Señor. Y en cambio, alabémoslo, agradezcamos y siempre digamos que la riqueza que estamos disfrutando hoy se debe al Creador, pues Él nos dio las fuerzas, nos da las ideas, nos da las capacidades, nos da las conexiones y las sociedades para que prosperemos. Pero la fuente original de nuestra prosperidad es Dios y nunca el hombre. Por eso Salomón dice: la bendición del Señor es la que enriquece, no nuestras fuerzas. La segunda verdad es que Proverbios dice así, o Salomón dice ahí, y no añade, ¿qué? Ninguna tristeza. Entonces, recibir riquezas de Dios es ¿qué? Es ser bendecido. Pero tener riquezas sin la pena, sin la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Estrés. Ganar plata pero todo estresado. Ganar plata pero angustiado. Ganar plata pero lleno de miedo. Ganar plata pero con unas cargas tenaces. Esa no es riqueza de Dios. Esa no es bendición de Dios. Eso es atadura, eso es maldición, eso es enredo. Que a menudo acompaña a la mayoría de las riquezas, pero no riquezas de Dios.
Las riquezas de Dios es la bendición de Dios que no añade nada de estas cosas. Hay muchas personas ricas, pero que son muy miserables y tienen gran dolor con sus tristezas. Veamos algunos ejemplos bíblicos. En el libro de Génesis encontramos a Lot cuando él tuvo que tomar decisiones y él hizo una elección codiciosa. Nos dice en Génesis capítulo 3, versos 10 y 11, que Lot aparentemente escogió la mejor tierra y decidió quedarse con lo mejor. Pero al escoger él, estuvo llena de aflicción, porque no fue bendición de Dios, fue su elección, y eso le trajo tristeza, le trajo aflicción y le trajo unas consecuencias funestas. Sí, dice que se convirtió en un hombre poderoso, rico, pero ¿a qué precio? ¿Para qué sirve ese tipo de riqueza? Para nada. Leamos, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí, él lo escogió, todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham. Y él había sido bendecido por la bendición de Dios a su tío. Pero él, cuando empieza a tener abundancia y todo, dice como que ya no necesito. De pronto el tío decía, venga, reunámonos y oremos. Venga, tengamos un devocional. Que ese tío que se vaya. Ya le fastidiaba eso. Entonces se separa de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Se quitó de encima ese contacto. Sigue. Verso número 12. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. ¿Y qué pasó con todas sus pertenencias? Se las llevaron. Esa palabra es dura, ¿no? Se la llevaron. Tener un auto y se lo llevaron. Parqué mi carro allá en la esquina y salgo y ya no está, se lo llevaron. Decirlo es una cosa, sentirlo es otra cosa. Eso produce un escozor, rabia, no sé qué más, desesperación. ¿Qué pasó? Riqueza, pero no en bendición. Versículo número 15. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están allí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Arrastrado en la destrucción. ¿Usted cree que eso es riqueza, bendición de Dios? No, así vive mucha gente. Segunda de Pedro 2:8, y así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Porque cuando uno se mete en el mundo y se enreda en las riquezas del mundo y se enreda en la bendición que no es de Dios, ¿qué pasa? Vive atormentado, oyendo y viendo. Hay otro ejemplo en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 4 de lo que es tener riquezas con tristeza. Acab es un rey. ¿Qué tiene un rey sobre su cabeza? Una corona. Y cuando se pone la corona, ¿recuerdan la reina Isabel de Inglaterra? Cuando habían esas grandes celebraciones, sacaba esa corona, y es que esa corona tenía uno de los diamantes más grandes del mundo.
Y esa corona solamente la puede usar en un momento especial. Y resulta que Acab llevaba una corona de oro sobre su cabeza, pues era el rey, pero yacía en su cama enfermo. ¿De qué sirve tener una corona, riquezas, plata y echado en una cama enfermo? Le duele todo. ¿Conocen gente así? Primera de Reyes 21:4. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Se parece a algunos cristianos de plenitud. Se acuestan mirando hacia el rincón de la pared y no quieren comer. Así es mi suegra, se pone brava y es así. Hay otra historia de lo que es la riqueza añadida con tristeza. Está el caso del muchacho rico que fue a Jesús y dice que cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Un rico triste. Jesús lo vio y le dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En cambio, la bendición del Señor enriquece y no trae tristeza. La gente vive así. La verdadera riqueza es aquella que viene de Dios. Pues esa riqueza que viene de Dios viene acompañada de verdadera alegría, de paz, de sosiego mental y sobre todo viene acompañada de una capacidad administrativa. La bendición de Dios no produce tristeza, es decir, no produce ni tormento ni carga, nada de eso, porque de Él solo emana bendición. En cambio, cuando una persona se enriquece por sus propios medios, despreciando la ayuda de Dios, ¿qué le viene junto con el dinero? Muchos problemas, ausencia de paz, descontento con la vida, peleas conyugales, hijos rebeldes, estafas, robos, trampas, ansiedad, temor a perderlo todo, codicia, avaricia, tacañería. Esos son los pecados que produce el Dios dinero. Pero cuando una persona entiende que de Dios viene la riqueza y acepta esta verdad, entonces comienza a disfrutar la vida sin enojos y sin peleas. Pero bien, ¿cuál es la verdadera riqueza? Siendo justos con la interpretación de Proverbios, Salomón aquí se está refiriendo a la prosperidad económica exclusivamente, solo a eso. Pero bien sabemos que el dinero no lo es todo en la vida, no lo es todo. Esta afirmación no va en contra de las enseñanzas de Salomón, sino que la complementa. Jamás uno debe reducir la bendición de Dios a la esfera financiera únicamente. No. La riqueza que nos otorga Dios a nosotros es completa y mucho más que el metal. Mucho más que eso. Abarca ser felices. ¿Cuántos de ustedes son felices? Chévere. Abarca ser felices no solo en lo personal, en lo familiar. Feliz con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Feliz en su trabajo, en lo que hace, su profesión. Feliz en lo profesional, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Y por supuesto, también en lo económico. Como siempre digo, no es mejor, no es lo mismo un viejito sin plata que con plata.
Un viejito con plata es un viejito querido. Sin plata es un viejito cansón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo económico no importa? No, no he dicho eso. Más bien, lo financiero es parte crucial del crecimiento personal. Mire, el dinero no te hace más rico o más pobre en cuanto a valores, en cuanto a educación, en cuanto a principios de fe. Te hace más adinerado o menos adinerado. Sin embargo, no descartemos la importancia de la riqueza material, porque si ésta está direccionada por Dios, nos permite hacer mucho bien y apoyar la obra del Señor, apoyar a otras personas y apoyarse a sí mismo. Eclesiastés 7, 11 y 12. Este es el versículo que le gusta a Mauro. Él me lo dijo en secreto. Mire cómo dice: la sabiduría es aún mejor cuando, lo dice la palabra, ¿cuándo qué? Cuando uno tiene dinero. Ahí dice la palabra. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Entonces está hablando de la sabiduría y el dinero. Hay personas que le dicen: Señor, dame sabiduría, y les da miedo pedir dinero. Pida las dos cosas. Porque la sabiduría es muchísimo mejor cuando hay dinero. ¿De qué sirve la sabiduría y está pelado? Entonces dice, y Eclesiastés, ¿cuándo lo escribió él? ¿Cuando estaba pollo? ¿Cuando estaba maduro? Cuando estaba viejo, el perro viejo ladrechado. Entonces él dice, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero, y ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida, porque la verdadera sabiduría es la que dice: Dios es el que me ha dado todo. Un aplauso para él. Ahora, yo sé que hay personas aquí que le tienen miedo a la prosperidad. Yo he hablado con Gensi, es un hombre que le da miedo a la prosperidad, al dinero, a la riqueza, al aumento, al incremento. Le tienen miedo. Es cierto que se ha abusado de ella, sí, pero es imposible negar esta verdad. El Dios al que servimos le gusta bendecirnos. Al Dios al que servimos le gusta bendecirnos. Ahora, el Señor prospera a quienes le obedecen y le aman. Y sería imposible que esto no ocurriera, ya que es la fuente de toda bendición. Y todo el que se acerca a su presencia por los motivos correctos se va a ver afectado por la bondad de Dios, la bendición de Dios, que es liberación, que es paz, que es riqueza financiera. El profeta Samuel, y termino con esto, y oramos. Está viejito. A mí me gusta oír los viejos. Pero viejos sabios, ¿no? No esos viejos cantaletudos, amargados con la vida. Hoy cargué en mi carro una anciana y todo el viaje fue alegando, sola. Y alegue. Que me dicen esto, que me dicen aquello. Me va a conseguir un apartamento en tal parte.
Pero cuando uno oye un viejo que la tiene clara, escuchemos al profeta Samuel. 1 Samuel 2, versos 6 al 9. Y Samuel llega a esta conclusión y dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. Hoy fuimos sorprendidos en la noticia de un joven compositor colombiano, músico, famoso, lo tenía todo, y se murió. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 57. Ya, se acabó la muerte. Entonces, si usted tiene más de 57 años, dése por bien servido. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba, como a este muchacho, pero él era cristiano, él conocía la palabra de Dios. A unos los baja la tumba y a otros los levanta de la tumba. ¿Qué quiere las dos cosas? ¿Que lo baje y lo acueste o que lo levante de la tumba? ¿Qué le gusta? Usted es el que toma la decisión. El Señor hace a algunos pobres. Cristina decía: ¿por qué se hacen tanto a la derecha ya la gente? Y yo le dije: porque son pobres. Los ricos somos los que estamos aquí al lado derecho, que somos poquitos. No sé por qué les gusta este lado, hay algo. Dice que el Señor hace a algunos pobres y a otros los hace ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él es soberano. Pero Él sigue diciendo: Él levanta al pobre del polvo. O sea, de no tener nada. Y al necesitado, ¿de dónde lo levanta? Del basurero. Fuimos destinados para el trono, mis hermanos. El Señor nos sacó de la basura. Allá nos habían botado. De pronto mamá, papá, nuestros hermanos, el esposo, la esposa. Pero el Señor nos levantó del basurero. Y dice que los pone entre los príncipes. ¿Cómo viste un príncipe? ¿Cómo come un príncipe? ¿Qué educación tiene un príncipe? Eso no es solo título. Yo no sé, antes no se vuelven locos esos muchachos por el régimen que tienen que tener de educación y de estructura, de todo, hasta para comer, para todo, para las relaciones sociales. Eso es un príncipe. Pero dice que el Señor coge al pobre del polvo y al necesitado del basurero y los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Hace unos años estaba en un congreso de pastores y había un conferencista internacional allí, y el director de ese programa se pone de pie y dice: hoy queremos honrar a un gran hombre de Dios que ha sido una bendición para este país, para mi vida, para mi familia y para todo. Yo estaba mirando para todos lados y pensé que iba a hacer mención del conferencista que había llegado internacionalmente y estaba interesado de qué iban a hacer con él, ¿no? Y él, después de dar un discurso y hacer todas las flores, dice: quiero pedir al pastor Luis Herrera que se ponga de pie y venga aquí al frente.
Yo quedé sorprendido. Cristina, no me dieron ofrenda, pero pasé al frente. Ella me dice, usted viejo está pidiendo mucha plata y pide para usted ahora, qué vergüenza. Me puso en un asiento de honor, yo me sentía, pero avergonzado, me sentía como una cucaracha, mejor dicho. Pero me honró y me sentí muy bien, me gustó, pues no esperaba eso. Pero eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos puso en un asiento de honor. ¿Usted lo creen? Entonces cuando usted ore, ore con esa dignidad. Cuando usted se relacione con el Señor, hable desde esa posición. Cante desde esa posición. Hay unos cantos que cantamos aquí que a mí a veces no me gustan. Porque son pidiendo cosas que ya tenemos, que ya fueron conquistadas. Disfrutemos lo que ya tenemos, no pidamos cosas, disfrutemos. Pues toda la tierra, oiga bien, toda la tierra le pertenece ¿a quién? ¿No dice nada ahí? Pues toda la tierra pertenece ¿a quién? Y Él puso en orden el mundo. Sigue diciendo, Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos desaparecerán. Los perversos desaparecerán. ¿Dónde? En la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Nadie tendrá éxito por la fuerza. Entonces recordemos el versículo. Si nadie tendrá éxito por la fuerza, y lo dice un viejito ya, después de muchos años de ministerio, Samuel. Entonces, cobra vigencia cuando uno puede decir delante del Señor, la bendición del Señor enriquece y no añade ninguna tristeza con esa bendición. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por la bendición?